Buenos días, Iglesia Transformación y Vida. Es de verdad una alegría poder estar nuevamente con ustedes. Les hemos extrañado a muchos de ustedes también y sabemos que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y creemos que cada uno de ustedes como familia en Cristo y como familia Transformación y Vida, sabemos que han sido bendecidos por Dios y hemos visto la mano de Dios en sus vidas. Así que seguimos confiando, creyendo en esa fidelidad de nuestro Dios y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, también en esa fidelidad en la cual se han mantenido durante este tiempo que hemos estado transmitiendo a través de este medio. Sabemos que ha sido también una bendición, porque de no ser por esta oportunidad que tenemos, qué difícil sería para nosotros esa desconexión o estar desconectados durante ya mucho tiempo con algunos de nuestros hermanos. Algunos otros pues hemos tenido la oportunidad de verlos y de estar en las reuniones presenciales, pero en algunos otros más que todavía permanecen en casa, no ha sido posible tener ese contacto. Pero gracias a Dios por este medio, porque podemos entrar hasta sus casas, estar ahí con ustedes y que podamos tener la oportunidad de parte de Dios de ser alimentados a través de la palabra. Así que gracias a Dios por sus vidas, Dios me los bendiga. Gracias a Dios por cada uno de los que se conectan de diferentes lugares e incluso de algunos otros países. Gracias, Dios los bendiga mucho y esperamos pasar un buen tiempo en este día, en esta mañana, en la presencia de nuestro Dios, aprendiendo de su palabra. Así que también quiero en esta hora agradecer a cada una de las familias, a cada uno de nuestros hermanos que han continuado siendo fieles a Dios en su ofrenda, en sus diezmos. Y de verdad esperamos con todo nuestro corazón que Dios siga bendiciendo y prosperando a cada uno de ustedes. Gracias por su corazón, gracias por su generosidad, gracias por la apertura de su corazón hacia nuestro Dios y que hemos podido mantenernos durante este tiempo en esa fidelidad. Gracias a Dios por sus vidas. Así que antes de orar por todo esto y orar por esta ofrenda, por estos diezmos que sabemos que fielmente como iglesia han estado depositando, han estado trayendo y gracias a Dios por ello. También quiero recordarte en nuestras reuniones presenciales que ya tenemos. Ya de algunos meses Dios nos ha permitido estarnos reuniendo como iglesia y solo invitarte, si te es posible incorporarte, te esperamos. Y solo recordarte que nuestras reuniones en San Juan del Río es a las 10 de la mañana la primera reunión, la segunda a las 11:15. En Tequisquiapan solo tenemos una reunión a las 11 de la mañana y en San Francisco nuestra reunión a las 12 del día, también única reunión. Así que esperamos con la ayuda de Dios que podamos estar allí y podamos congregarnos, como dice la palabra, y poder estar en la casa de nuestro Dios para adorar y para exaltar su nombre. Así que en esta hora yo te voy a invitar para que oremos. Quiero orar por cada uno de ustedes como familia. Queremos ponerlos en las manos de Dios como iglesia y que Dios siga obrando en cada uno de nosotros, que Dios siga manifestándose y que Dios siga proveyendo como lo ha hecho hasta ahora. Así que yo te invito para que oremos juntos, pongamos estos minutos en las manos de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por este día tan especial que tú nos permites. Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de acercarnos a ti a través de nuestra oración y nuestro espíritu, Señor, se dispone, nuestra alma, para poder en este día ser bendecidos y ser alimentados por tu palabra. Padre, en esta mañana también quiero pedirte que tú bendigas abundantemente cada familia, cada hogar. Hemos visto tu fidelidad, tu provisión en cada una de las familias como iglesia, transformación y vida, tu protección, tu cuidado. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú sigas obrando de esa manera. Provee, Señor, los recursos, provee, Señor, la bendición a cada familia. En donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Señor, sé tú en medio de cada familia.
Cuídanos, Señor, protégenos, cúbrenos con tu sangre preciosa de toda obra del enemigo en contra de tu iglesia, Padre. Rechazamos toda obra del enemigo, declaramos tu bendición, tu provisión, tu cuidado y te damos gracias, Señor, por cada familia, por cada hogar que se ha mantenido fiel en esta disposición de su corazón para poder ofrendar, para poder diezmar. Gracias, Señor, te pedimos que tú los sigas bendiciendo y prosperando como lo has hecho hasta ahora. Bendecimos sus vidas y te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Y te rogamos que la palabra pueda ser ese bálsamo, pueda ser ese alimento espiritual para cada uno de nosotros. Y hoy podamos disfrutar, Señor, de tu presencia. Hoy podamos estar en tu presencia, recibiendo, hablando a nuestros corazones. Yo te pido, Dios, que tú obres en cada uno de nosotros. Por Jesucristo, nuestro Salvador, te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. En esta mañana quiero compartirte una palabra que sabemos que durante semanas Dios ha estado hablando a nuestros corazones como iglesia, transformación y vida. Como familia, Dios ha estado hablando a nuestros corazones y lo hemos hecho a través de la predicación los domingos, presencial, en nuestras reuniones, a través de internet, lo que hemos estado compartiendo en la charla de pastores. Y ha sido un tema bastante importante, interesante, porque nos puede llevar a un punto radical, medular, estructural, retomando realmente la esencia de lo que es la iglesia de Jesucristo. Y hoy más que nunca es el tiempo de la iglesia. Hoy más que nunca es cuando la iglesia tiene que ser visible en un tiempo como el que hoy estamos viviendo. Mira, la palabra de Dios nos habla que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Esto quiere decir que nuestra vida como cristianos radica en este contexto. Y yo quiero decirte también que la iglesia, transformación y vida, tenemos la certeza que nació en el corazón de Dios. Y por lo tanto, como iglesia tenemos un propósito, y ese propósito es de bendecir, de poder servir, de poder dar, de poder ser una luz en el camino, de poder ser una respuesta a aquellos que tengan una necesidad, aquellos que necesiten una palabra. Y de esta manera creo que la iglesia ha respondido. Y de verdad te lo digo con todo mi corazón. No es algo que solo te lo diga por decir o solo de labios, como luego a veces decimos alguna palabra que pues sale de una manera pues para motivar. No. De verdad te lo digo algo, sin duda. Y lo creo en mi corazón. Sin duda, la iglesia, transformación y vida, la familia, transformación y vida, durante todos estos tiempos, durante todos estos años que la hemos pastoreado, hemos visto una iglesia generosa, de verdad te lo digo. Una iglesia con un corazón para Dios. Una iglesia que sé que ama a Dios de verdad. Una iglesia fiel. Y te lo digo con todo mi corazón porque si además de Dios conocer a la iglesia, transformación y vida, pues la conozco yo, pues, por estos 25 años de estar con ustedes en las 3 congregaciones. Así que yo te puedo decir que la iglesia que ha nacido en el corazón de Dios como es transformación y vida, es una iglesia que de verdad es generosa, una iglesia dispuesta, una iglesia con un corazón para Dios. Y de verdad doy gracias a Dios y te lo he dicho muchas veces. Yo doy gracias a Dios por pastorear la iglesia que Dios ha permitido que podamos pastorear. De verdad estoy agradecido con Dios también en ese contexto de agradecerle de verdad cada día, decirle Dios gracias por la iglesia que nos has permitido pastorear durante estos años, porque ha sido una bendición estar con ustedes y ver su corazón de verdad dispuesto. Así que creo que estamos avanzando, estamos en el camino correcto, estamos haciendo lo correcto, estamos direccionando el enfoque en el que Dios nos ha puesto. Así que yo solo quiero llevarte a algunos pasajes para que podamos reforzar esto y podamos avanzar en ese terreno que Dios nos está moviendo. En Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Nuevamente vamos a leerlo. Mateo 20, 28 dice: como el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. ¿A quiénes? Para dar vida en rescate por muchos. Así que este contexto, esta enseñanza que Jesús deja a cada uno de nosotros como discípulos, como hijos de Dios, es importante, porque podríamos incluso hasta preguntarnos, ¿puede todo cristiano servir a Dios? ¿Puede todo cristiano, todos los que somos cristianos, hijos de Dios, podemos servir a Dios? Y a veces estamos pensando, ¿cómo servir a Dios? A veces nos imaginamos una serie de cosas y a veces puede ser un tanto complicado, pero te voy a decir algo tan sencillo que a través de la palabra nos enseña cómo es que dar es servir. Dar es servir a Dios. Y esto nos lleva a entender esto. Si somos discípulos de Jesús, nacemos para servir. Servir es el valor básico en la fe cristiana. Recuerda esto, servir es el valor básico de la fe cristiana, es decir, es la parte medular de la vida cristiana, de la fe en Jesucristo. Y otra expresión sería, la grandeza del cristiano proviene del servicio. La grandeza del cristiano proviene del servicio. Cuando servimos, hemos llegado a la parte medular de una vida incorporada, involucrada con Cristo. Recuerda esto, cuando servimos, llegamos a la parte medular de una vida que está compenetrada, involucrada, desarrollada en una intimidad, en una relación con Cristo. Por eso digo que precisamente la parte de servir es el valor básico en la fe del cristiano. Es la grandeza del cristiano cuando vemos una vida en servicio. Así que servir a Dios no es otra cosa más que la palabra nos enseña que es servir a Dios. Servir a otros es servir a Dios. Entonces es paralelo. Uno puede decir, bueno, ¿yo cómo puedo servir a Dios? Simple, sirviendo a otros. Si yo sirvo a otros, estoy sirviendo a Dios. Así que cuando hablamos de ministerios para servir a Dios, a veces pensamos en llamados ministeriales. A veces pensamos como un llamado pastoral para poder servir a Dios, un ministerio misionero, un ministerio evangelístico, un ministerio de alabanza o incluso desarrollar otros ministerios dentro de la iglesia. Y es ahí cuando centra nuestra posición, se centra nuestro pensamiento, nuestra visión, y estamos esperando a ver en qué momento podemos servir. Para poder servir a Dios es pensar en un ministerio, como los que acabo de mencionar. Pero no es así, mi hermano. Mira, la palabra de Dios dice que el poder servir a otros es servir a Dios. Pero la realidad es que todo cristiano se convierte en un siervo de Dios. Dios está esperando que cada uno de nosotros no solo conozcamos su palabra o que podamos ser salvos por Él. Él nos lleva a ser siervos. Pero ¿qué significa esto para nosotros? Mira, el ser hijo de Dios no solo es disfrutar de sus bendiciones, sino que también nos lleva a asumir responsabilidades. Esto es interesante porque quizás son de las cosas que no hemos llegado a visualizar de esa manera real, concreta, específica. Cuando se nos predica, se nos enseña, somos salvos, amén, gloria a Dios. Cuando se nos predica, somos hijos de Dios, amén, gloria a Dios. Cuando se nos enseña a través de la palabra las promesas, las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, amén, gloria a Dios. Y nos gozamos, nos alegramos, pero déjame decirte que también esto nos lleva a asumir responsabilidades. Es decir, tenemos bendiciones, tenemos beneficios, pero también tenemos responsabilidades. Y son las que Dios está esperando que cada uno de nosotros podamos desarrollar. Ahora, muchas veces pensamos en que
¿qué vamos a hacer en este tiempo de pandemia? Porque mira, esto de la pandemia no es algo simple o fácil. ¿A qué me refiero? No es algo que estemos pensando que ya el próximo mes, ya en diciembre, se termina todo. No estamos pensando que ya en el primer trimestre del próximo año se termina todo. No, no sabemos. Es muy probable, incluso se menciona, aun cuando la vacuna pueda llegar, todavía un proceso muy largo. Estás hablando de muchos procesos y demás, y la cantidad de vacunas. Y bueno, estamos hablando de que no es solo México, es todo el mundo. Y bueno, una serie de circunstancias. No sabemos si todavía el próximo año 2021, si Dios nos permite llegar ahí, todavía vamos a estar con una serie de limitantes, de situaciones que a lo mejor como iglesia no vamos a poder desarrollar. A lo mejor como iglesia no vamos a poder organizar eventos masivos donde tú te puedas involucrar. No vamos a poder a lo mejor desarrollar ministerios donde tú tengas que ser parte de ello. No podamos desarrollar algún plan de trabajo donde tú digas, bueno, yo estoy esperando que esto se abra, que esto cambie, para poderme involucrar, para poder hacer algo, para poder servir. No, porque nos puede llevar incluso mucho tiempo más de lo que imaginamos. Entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Y más ahora, en este tiempo. Dios está esperando de su iglesia, en este tiempo, que cada uno de nosotros podamos hacer esta tarea, esta responsabilidad a la cual fue delegada a nosotros como discípulos, como cristianos, y es desarrollar esa parte de servicio. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo, lo dijimos hace poco en la charla de pastores, uno a uno. Uno a uno, es decir, no necesitamos una actividad masiva, no necesitamos planificar algo tremendo, no, uno a uno, tú con tu vecino, tú con tu amigo de trabajo, tú con tu compañero que está allí cerca, allí con tu prójimo, allí en tu trabajo, allí donde tú te desenvuelvas, allí uno a uno, con el de la tiendita, con el del negocio, con el que va en el camino. Es decir, empezar a testificar, empezar a hacer esa luz en aquella persona que está en un tiempo difícil ahora en lo que estamos viviendo. Pero necesitamos algo que la palabra de Dios nos está pidiendo y nos habla de esta manera en Isaías capítulo 6, versículo 8. Mira lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Dios está esperando que cada uno de nosotros, al asumir nuestra responsabilidad, no estemos esperando que podamos, no sé, ver una oportunidad de algo o a ver si alguien nos motiva o a ver si hay algo que suceda para poderme yo mover en algo, alguna cosa. No, simplemente podemos ver la gran necesidad que hay en el mundo de toda índole. La gente tiene mucha necesidad de toda índole. De tal manera que es necesario que podamos compartir, es necesario que podamos testificar, es necesario que podamos hablar de Cristo, pero ¿cómo hacerlo? ¿Quién irá? Y necesitamos que cada uno de nosotros como hijos de Dios podamos tener esa disponibilidad. El domingo pasado en el mensaje que escuchábamos vía internet, Maggie compartía esta parte, disponibilidad. Necesitamos estar disponibles, necesitamos ser accesibles, necesitamos estar dispuestos donde el Señor diga, hey, necesito aquí, y uno pueda tener esa sensibilidad espiritual para oír la voz de Dios y decir, Señor, yo aquí estoy. No está hablando Isaías de una multitud, está hablando de uno. ¿Quién irá? ¿Quién puede ir? E Isaías dijo, yo nada más. Uno, Dios está necesitando uno solamente, uno a uno. Y Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Disponibilidad, disposición, Dios está buscando. Hechos capítulo 9, versículo 6. Hablamos también acerca de la conversión de Saulo y este versículo dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Mira qué expresiones tan increíbles, tan hermosas, tan de verdad que nos habla de un corazón dispuesto. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, él iba a hacer solo lo que se le pidiera hacer. Esto es interesante. Hacer solo lo que Dios le pidiera hacer. Eso es estar disponible, dispuesto. Lo que haya que hacer, aquí estamos. Me llama mucho la atención, estaba pasando por mi calle donde vivo y hay un negocio, hay una empresa que fabrica muebles y cosas así. Y encontré un letrero que dice, se solicita ayudante. Y me quedé pensando en esa solicitud. Yo dije, solicitan ayudantes. ¿Qué harán estos ayudantes aquí? Mira, estos ayudantes que solicitan, ¿qué crees que hacen? De todo. Ayudante, ¿de qué? De todo. El que esté allí trabajando, hey, ayúdame aquí. Líjale aquí. Hey, habrá alguien que, hey, límpiale allá. Van y limpian. Hey, haz eso allá. Oye, ¿sabes qué? Limpia acá. Somos colaboradores, dice la palabra de nuestro Dios, ayudantes de Dios. A donde Dios nos ponga, donde Dios nos pida, allí vamos a estar. Mira lo que dice Lucas capítulo 1. Podemos leer, pero para ahorrar tiempo, solo quiero leerte el último versículo. Puedes leerlo ahí en casa posteriormente. Desde el versículo 30 encontramos a María, la madre de Jesús, cuando viene el ángel y le habla sobre lo que había de venir a su vida y que iba a concebir un hijo y que iba a ser el Salvador del mundo y demás. Y al final me llama mucho la atención la expresión de María que dice, he aquí la sierva del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Qué tremenda declaración! Si analizamos estas frases, mis hermanos, de verdad que yo puedo entender que son hombres y mujeres con un corazón en una entrega total hacia nuestro Dios. Y dice María, he aquí la sierva del Señor. ¿Quién era? Una sierva. Una sierva dispuesta a hacer, dice, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y el ángel se fue de su presencia. Qué tremenda palabra. Algo más. Dios está esperando que cada uno de nosotros podamos tocar la vida de otras personas. Tocar a otros con tu vida es servir a Dios. Tocar a otros con tu vida es servir a Dios. Mateo capítulo 25, versículo 34. Esto es interesante. Mira, quiero leerte estos versículos. Mateo capítulo 25, versículo 34 hasta el 40. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey y les dijo, de cierto os digo que en cuanto lo que hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Qué tremenda declaración.
La palabra nos habla acerca de que todo lo que nosotros podamos hacer por nuestro prójimo, todo lo que podamos hacer por aquel que está cerca de nosotros, por aquel que tiene una necesidad, por aquel que tiene un problema, por aquel que está en una situación difícil, y que tú puedas ir y bendecir y apoyar y dar una palabra y poder, bendecir su vida de la manera en que en ese momento lo esté necesitando esa persona. Dice la palabra que todo esto es como si nosotros lo estuviéramos haciendo para Dios. Y la declaración es tan clara cuando dice: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Es decir, todo lo que hagamos, aquel que podamos bendecir, es la forma de hacerlo para Dios, para Jesús. Por eso digo que dar, bendecir, apoyar, aquel que está cerca en una necesidad, es servir a Dios. Eso es servir a Dios, se traduce en servir a Dios. Ahora bien, a veces pensamos que no tenemos mucho para hacer o para dar o para apoyar. A veces pensamos que necesitamos tener algo para poder desarrollar. Pero mira, yo quiero compartirte este testimonio que viene ahorita a mi mente. Una ocasión estaba yo en los campos agrícolas en Culiacán. Hace ya muchos años de esto, todavía no nacía la iglesia de Tequis ni de San Juan del Río, solo estábamos en la iglesia de San Francisco. Y cuando estuve yo en aquel lugar compartiendo la palabra, es un grupo muy pequeñito. Bueno, el grupo cristiano que estaba allí era un grupo muy pequeño, pero la gente, la comunidad que llega a esos lugares para trabajar en estos campos agrícolas son miles, miles como no te puedes imaginar. Y viven en una condición tan precaria también como no te puedes imaginar. Son cubículos de lámina de 3x3, sin ventanas y puertas, solo es como una U, al frente una cortinita, y así consecutivamente como galerones de no sé cuántos metros, 50 metros, 100 metros, no lo sé, pero muy largos. Y así son una serie de galerones donde hay miles de gentes, familias allí. Entonces, allí el pastor Arnoldo, que ha hecho una labor excelente, aprovecho para mandar un saludo a la familia, al pastor Arnoldo. Y yo recuerdo que esa vez fuimos ahí a este lugar, nos llevó, compartimos la palabra a este grupo, y un grupo muy pequeño. Yo recuerdo que al final de la reunión me dijo el pastor Arnoldo: mira, Enrique, los hermanos quieren darte esta ofrenda porque tú mencionaste que terminando de aquí ibas a ir a Mochis a compartir la palabra también. Y ellos quieren bendecir tu vida y quieren darte para tu pasaje, para que puedas ir a este lugar. Y yo me sorprendí, yo le dije: no, o sea, no hay necesidad, no tienen por qué. Me dijo: mira, esta ofrenda que ellos están dándote, es una ofrenda que ellos han estado guardando por un gran tiempo y han estado juntando este dinero porque quieren comprarse una guitarra para poder adorar a Dios, para tener entre semana este tiempo de alabanza, este grupo cristiano. Entonces, de lo que van ofrendando, lo van guardando y ahí van teniendo esta ofrenda. Y yo dije: pues con mayor razón no puedo aceptarla. Yo le dije: no hay necesidad de que ellos hagan esto. Y me dijo: no, recíbela. Esta es una bendición para ti y para ellos. Yo dije: bueno, está bien. Ellos no tenían más que la ofrenda que tenían para comprarse una guitarra.
¿Qué podemos dar? A veces decimos, no tengo. ¿Qué puedo dar? No tenemos. Esto es para lo que estoy haciendo. Esto es para acá y tenemos a veces ya nuestro presupuesto repartido. Y decimos, no, es que no puedo porque tengo acá y tengo allá y tengo acá. No puedo hacer, no tengo tiempo porque estoy muy ocupado en esto. No puedo porque a lo mejor yo no tengo este talento. Yo no puedo porque esto acá. Yo no puedo porque... Sí, me explico, hay muchas cosas que podemos nosotros considerar en las limitantes que pudiéramos tener. Pero mira, Dios es tan hermoso y tan bello, que yo sé que todo esto Dios lo pensó, Dios lo planeó de esta manera, porque yo recibí esa ofrenda, mi corazón obviamente se conmovió, me quebranté y dije, Dios, qué tremendo esa manifestación de amor, de poder expresarlo de esta manera para conmigo, con esta ofrenda, entendiendo el trasfondo de todo esto. Y yo me fui a Mochis y cuando yo regresé a Querétaro, hablé con la iglesia en San Francisco, y yo les dije, ¿saben? Pasó esto y esto y esto y esto, y Dios ha puesto esto en mi corazón, y vamos a levantar una ofrenda y vamos a ser generosos y vamos a bendecir este grupo de hermanos que dispusieron su corazón y vamos a hacer algo. Yo sé que Dios quiere bendecirlo. Por eso yo te digo que la Iglesia Transformación y Vida desde sus orígenes ha sido una iglesia generosa hasta hoy día. Entonces se levantó una ofrenda, mandamos esa ofrenda y el pastor Arnoldo un día me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Gracias a Dios por esa ofrenda, los hermanos mandan saludos y agradecidos con Dios porque con esa ofrenda pudieron comprar la guitarra y un micrófono que también les alcanzó. Es así, mi hermano. A veces ellos o nosotros sembramos sin esperar nada, solo por el amor. Pero nada es en vano. Aún un vaso de agua que des, siempre tendrá su recompensa. Siempre, siempre. Así que podemos a veces pensar, ¿qué puedo dar yo? Y a veces nosotros podemos decir, pero no tenemos para dar. No es posible. Sí hay mucho que podemos dar. Y no solamente se trata de dinero, no solamente se trata de algunas otras cosas que puedan ser materiales. No, mira, la iglesia de Cristo fue capacitada con dones, con habilidades, con talentos. Dios capacitó a su iglesia de una manera extraordinaria, entendiendo que nosotros como iglesia, la parte medular por la cual Dios quiere que estemos en esta tierra es poder bendecir, es poder dar, y de esa manera somos visibles en una sociedad egoísta donde hoy podemos servir a nuestro Dios y servir a nuestros hermanos y servir a nuestro prójimo y bendecir al que está allí. Y Dios capacitó a cada uno de nosotros. Si tú te sientas a pensar, a meditar, ¿qué es lo que Dios te ha dado? Mira, seguramente tienes un talento, algo Dios te dio, ¿verdad? Como dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, cada uno según el don. Fíjate qué hermoso, Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un talento. Seguro que tenemos un talento, cuando menos uno, seguro que tenemos uno, pero yo estoy más que seguro que muchos tenemos más que un talento, más que un don. Y mira, yo te lo voy a decir, cómo nuestra vida cotidiana se mueve en tantas cosas que hacemos, ¿estás de acuerdo? Materialmente hacemos infinidad de cosas que, si te das cuenta, son habilidades, son capacidades, son cosas que incluso hemos aprendido en la vida, otras que se han estudiado, otras que se han heredado. Bueno, tantas cosas. Te pongo un ejemplo. Si tú eres bueno o buena en la cocina, por ejemplo, y preparas allí un panecito, un guisadito, una sopita, qué sé yo, algo que cotidianamente incluso es algo que hacemos para comer. Porque en un día piensas, ¿verdad?, en preparar algo y llevarlo a tu vecino. ¿Qué estás haciendo? Pero es que no tiene necesidad. Ese es el gran problema que tenemos, mi hermano.
Ese es el gran problema que tenemos. Porque ayudamos cuando creemos que hay una necesidad. Si no hay una necesidad, no ayudamos. Pero no es así, no funciona así. Claro que es bueno cuando hay una necesidad de ayudar, claro, no hay ninguna duda, pero no esperemos a ver o a creer que hay una necesidad para dar. No, el hecho de que tú puedas llegar un día con tu vecino y tocar la puerta y abra y vecino, hola, ¿cómo está? Bien, y al vecino seguramente sorprendido y ¿qué viene a hacer? Seguro a pedirme una tacita de azúcar, ¿verdad? No, no voy a pedir una tacita de azúcar. Vengo a traerte esto. ¿Qué es? No sé. Algo que cocinaste. Un panecillo. Un pequeño guisado. Algo que incluso fuiste al mercado y compraste algo de fruta. A lo mejor no eres bueno para cocinar. Yo no, a mí se me quema hasta el agua para el café. Ok. Puedes comprar una frutita, puedes comprar algo y decirle, mire vecino, vecina, Dios va a poner en tu corazón a quién y cómo. Le traigo esto y le va a sorprender. Bueno, como por qué o de qué o para qué, ¿no? Y es el momento de decirle, mira, Dios puso esto en mi corazón, que trajera esto para bendecir tu vida. Punto. Eso va a impactar el corazón. Tenemos mucho para dar. Dice la palabra que cada uno según el don que ha recibido. ¿Has recibido algún don? ¿Un talento? Seguro que sí. Ministrelo, délo. ¿A quién? A otros, dice la palabra. A otros, uno, a otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mira lo que dice en Mateo capítulo 25, versículo 15 al 18. Y a uno dio 5 talentos. Y a otro 2, y a otros 1. A cada uno conforme a ¿qué? Su capacidad. Conforme a su capacidad. Es decir, Dios nos ha dotado, nos ha bendecido, nos ha proveído conforme a la capacidad de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que lo que Dios nos ha dado lo sepamos desarrollar, lo podamos fructificar, para poder bendecir no solamente a nuestro vecino, a alguien que está cerca, sino también nos bendecimos a nosotros mismos. Porque ¿qué pasó con el grupo en Culiacán? Dieron esa ofrenda para bendecirme, pero al final del camino, ¿qué fue lo que pasó? Ellos fueron más bendecidos porque lograron tener lo que durante tiempo no habían podido lograr. ¿Cómo se logró? Cuando ellos se dispusieron a dar. Esto es interesante. Así que por eso Dios dice, a unos dio 5 talentos, y a otros 2, y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Fue y trabajó e hizo cosas y ganó otros 5 talentos. ¿Te das cuenta? Servimos a otros y trae como bendición una multiplicación. No solamente a nosotros, sino a la persona que estamos bendiciendo también. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¡Qué tremendo! La pregunta es, ¿estaremos cavando en la tierra y escondiendo el talento que Dios nos dio? Y pensamos que no tenemos nada para dar. No tenemos nada. Tenemos mucho que Dios nos ha dado. Otra de las cosas que Dios está esperando de cada uno de nosotros es aceptar la asignación que Dios nos dé. Esto es estar bajo la autoridad de Dios y su voluntad. Es decir, donde Dios nos ponga, donde Dios nos mueva. Mira, te voy a platicar también otro testimonio real, verídico. Hace muchos años, y de verdad que hace muchos años, la esposa de un pastor amigo nuestro nos platicaba cómo su vecina, ellos vivían en un departamento, en una torre de edificios,
Y eran departamentos que solo dividía un pasillo de puerta a puerta. Y Dios ponía en el corazón de la hermana hablarle de la palabra a su vecina. Pero ella se resistía. Ella como que, ay sí, como que no, como que luego, como que después, como que, ¿qué le puedo decir? Y a veces se enteraba de los problemas que había en esta casa, se saludaban, una que otra vez por allí se llegaban a ver, platicaban, X. Pero una mañana, dice que se levantó tan así la hermana, que Dios le dijo, háblale hoy de mí. Comparte mi palabra a esta persona. Hazlo hoy. Dijo que fue tan insistente la voz de Dios, que en ese mismo momento ella se dispuso, tocó la puerta, abrió la puerta a esta persona, una mujer relativamente joven, tenía, creo, no recuerdo si 3, 4 pequeños, todos como escalerita, chiquitos, y estaba pasando por un tiempo difícil. Su esposo la había abandonado, la había dejado. Y ella no sabía qué hacer. Ella no tenía un trabajo, no tenía una economía, tenía sus hijos pequeñitos. Y entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Entró en una desesperación esta persona que precisamente en ese momento estaba para quitarse la vida. Literalmente, cuando la hermana empezó a compartir, le empezó a hablar, mira, es que Dios habló a mi corazón y mira esto y esto y esto. Esta mujer empezó a llorar y dijo, es que en este momento yo me iba a quitar la vida. Ya no podía más. Recibió la palabra, Dios sanó su corazón, Dios la transformó, la cambió. Vimos esa mujer restaurada. Vimos a esa mujer servir en la congregación por muchos años. Vimos cómo Dios la bendijo abundantemente, esa mujer, impresionantemente. Vimos cómo Dios la sostuvo, la levantó. Fue una vida hermosa que Dios rescató cuando solamente una mujer, una hija de Dios, oyó la voz de Dios para interceder, para compartir esta palabra. Y trajo vida. Así que esto, mis hermanos, es poder estar entendiendo, aceptar la asignación de Dios, lo que Él nos pida, qué hacer, hagámoslo. Estar bajo la autoridad de Dios, bajo la voluntad de Dios, hagámoslo. Lo que Él nos pida hacer, hagámoslo, porque quizás si no somos sensibles al Espíritu Santo, quizás podamos lamentar algo que pudimos ver hecho o pudimos ver evitado. Seamos sensibles. Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19, Mateo 28, 18 y 19 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Esta es una orden de Jesús. Imperativo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Es aceptar la asignación de Dios que nos da, que nos pide. Id, vayan. Imperativo. No hay opción. Es entender que estamos bajo la autoridad de Dios, bajo su voluntad, y es aceptar la asignación que Dios nos dio. Dios nos ha asignado una responsabilidad, un trabajo de que como iglesia, donde quiera que estemos, mira, siempre he dicho esto y es una gran verdad. Uno puede hacer lo que puede con lo que tiene y avanza con lo que puede hacer. Pero ese uno, si se suma a otros, esos otros avanzan más que solo uno. Es decir, si yo o tú solamente o alguien por única persona solo hace el trabajo, sí lo va a hacer. Pero ¿cuál va a ser el avance?
a que si todos nos sumamos en cada lugar, en cada área, en cada parte, yo no vivo donde tú estás, yo no puedo estar donde tú estás, tampoco tú puedes estar donde yo estoy. De tal manera que si empezamos a interactuar cada quien en su lugar, en el lugar de origen, allí donde Dios nos ha puesto, allí en esa responsabilidad de cada uno, unos de una manera, otros de otro, cara a cara, uno a uno, aceptando la asignación de Dios, diciendo: Señor, tú nos has llamado a esto, hagámoslo. Asumimos la responsabilidad. Asumí la responsabilidad. Lucas capítulo 1, versículo 38. Mira, esto es bello. Asumió la responsabilidad. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Asumió su responsabilidad. Mira, fue elegida. No tuvo opción. Ella no se negó, ella no dijo: bueno, ¿y yo por qué? ¿Qué no podría ser otra persona? ¿Qué no podría haber cuestionado al ángel? Mira, es que yo tengo otros planes, yo tengo otras cosas por hacer, es que yo tengo otros proyectos, mira, es que mi inquietud es esta, mi deseo es esto, yo quiero avanzar en esto, yo quiero lograr esto. No. Solamente ella dispuso su corazón y dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que tú has dicho que sea. Ese es un siervo. No cuestiona, solo asume su responsabilidad, solo hace lo que tiene que hacer. Y eso es interesante. Quiero terminar con esto. A veces para servir a Dios, o para dar, estamos esperando que algo sea vistoso o reconocido. Si yo puedo servir a Dios en un ministerio pastoral, wow, lo máximo. Si no es el pastorado, no hay nada. No. Por su amor y su misericordia yo estoy haciendo esto, pero antes de hacer esto hice infinidad de cosas como no te puedes imaginar para servir a Dios. A veces estamos esperando servir a Dios en algo que sea notado, que se pueda notar, que se pueda percibir, que pueda ser aprobado por los demás. A veces estamos esperando que si yo doy algo, alguien lo note, lo vea para decirme: qué bueno, así se hace. A veces estamos esperando la oportunidad de un ministerio visible. A lo mejor tocar, a lo mejor estar ante el público, qué sé yo. Y eso, hasta cierto punto, es algo que de alguna manera al hombre natural le gusta, le agrada. Pero al hombre de Dios, los siervos de Dios, no buscamos los aplausos, no buscamos el reconocimiento, no buscamos la aprobación de los hombres. Mateo capítulo 25, versículo 21, mira lo que dice la palabra. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué quiere decir esto? Simple. Estamos teniendo la aprobación de Dios. Es lo que nos debe de importar. Lo que hagamos, aún dice la palabra que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Porque no estamos esperando el reconocimiento del hombre. Estamos esperando agradar al Padre. Estamos esperando hacer la voluntad de Él. Estamos esperando asumir la asignatura que Dios nos dé. Estamos esperando hacer el trabajo con responsabilidad. Y al final dice la palabra que el Señor es el que viene a decirnos: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo
de tu Señor. Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Quién es el que nos da la retribución, la bendición? Dios. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido, fíjate qué tremendo, a los santos y sirviéndoles aún. Servimos antes y seguimos sirviendo ahora. Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra. Él es el que nos recompensa. Él es el que nos certifica. Y mira al final lo que dice Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Wow, la mayor recompensa que podemos tener. La certeza, la seguridad de un día estar en la presencia con Jesús, con nuestro Dios. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, donde Él esté, dice el Señor, allí también vamos a estar nosotros como sus siervos. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué hermosa palabra. Si le servimos, Él nos va a honrar. Repito, dar es servir a Dios. Servir a nuestro prójimo es servir a Dios. Bendecir, ayudar, apoyar, aconsejar, interceder, hacer tantas cosas por aquel que en algún momento tiene una necesidad. Esto es servir a Dios. Y por último, solo quiero dejarte esto. Cuando desarrollamos una tarea dentro del ministerio, Dios va a usar tu vida. Eso no me cabe la menor duda. Dios va a usarte y va a bendecirte y vas a ser un canal de bendición y Dios te va a prosperar. Eso no me cabe la menor duda. Cuando tu corazón se dispone a servir, cuando tu corazón se dispone a entregarse a Dios y para hacer y asumir nuestra responsabilidad y ser generosos y bendecir y apoyar y hacer todo cuanto Dios nos ponga, la asignatura que sea y lo que Dios nos diga que hagamos, lo podamos hacer. Te digo algo, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a bendecir, Dios te va a llevar cada vez de escalón en escalón, de nivel a nivel, cada vez más. Ojo con esto. Cuando lleguemos a ese nivel, recuerda esto. Dios estará viendo en tu corazón que haya humildad. Como siervos de Dios, en nuestro corazón debe de haber siempre humildad en todo lugar donde tú te pares, donde tú estés. Humildad. Y termino con esto. Juan capítulo 13, versículo 14 y 15. Dice la palabra, Jesús hablando a sus discípulos, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagan. Ahora bien, esto era una tradición, algo cultural, ya que en aquel tiempo en el desierto si algo se ensuciaban eran los pies, como la tierra, el polvo del desierto. Entonces los siervos hacían esto con sus amos. Era la enseñanza. Así que Jesús dio una gran lección a sus discípulos de humildad. Él, el Maestro, Él, el Hijo de Dios, Él siendo el Rey, les dijo a los discípulos, humildad, humildad. Y esa humildad no significa que vistas con ropa, ¿verdad? Marca Delmo, ¿verdad? No significa que traigas ropa rota.
No, significa tu corazón, significa tu hablar, significa tu proceder, significa tu expresión, significa lo que tú eres en esencia. Y Dios al soberbio resiste, mas al humilde lo toma, lo bendice, dice la palabra. De tal manera, así que recuerda esto, esa humildad que Dios está esperando de cada uno de nosotros como siervos, nos va a ayudar a mantener esa relación, esa comunión, convertirnos en esos canales de bendición para aquellos que no conocen a Cristo. Recuerda esta palabra, termino con esta frase. Lo mejor de la vida cristiana, recuerda esto, lo mejor de la vida cristiana es servir a Dios. Las bendiciones son las añadiduras. Lo mejor de la vida cristiana es servir a Dios. Y te digo algo, el fruto es extraordinario, con nada se compara. Amén. Con nada se compara. Quiero orar por ti. Lo mejor de la vida cristiana es servir a Dios. Y servir a Dios es dar. Ya hablamos sobre todo lo que significa dar. Esa es la esencia de la vida de un cristiano. Esa es la esencia de la fe en Cristo. Es esa parte donde hoy tenemos que ir uno a uno. En este tiempo de pandemia, donde ya no podemos ahorita por este tiempo hacer cosas masivas, ir, venir, hacer, organizar, planear grupos, nada. Vamos a hacerlo uno a uno, allí donde tú estás, lo que Dios ponga en tu corazón para bendecir a alguien, sea quien sea, es más, cuanto tú pienses que no tenga necesidad, eso no importa. Es cautivar y tocar corazones, es moverse por Dios en el plan que Dios tenga para la vida de esa persona y solo nosotros como instrumentos. Amén, hermanos. Oramos. Quiero orar por ti, quiero orar por tu familia. Quiero orar para que esta iglesia siga siendo una iglesia fiel. Esto será un refuerzo con lo que Dios quiere hacer más allá de lo que estamos haciendo. Y que podamos permanecer siendo una iglesia fiel, una iglesia generosa, una iglesia que sabe dar, una iglesia que es responsable con el llamado de Dios. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tú has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Queremos agradecerte, Señor, la oportunidad que nos das de poder aprender, de poder recibir, de poder visualizar, Señor, realmente el llamado, la parte fundamental como iglesia de Cristo y por lo cual estamos en esta tierra. Estos son los tiempos en que tu iglesia tiene que ser visible. Estos son los tiempos en que tu iglesia tiene que dar, tiene que hacerse notar, tiene que hablar, tiene que testificar de tu amor. Cada uno, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, cada uno asumamos nuestra responsabilidad, cada uno donde estemos, uno a uno, Señor, allí donde nos movemos, todos como iglesia, si nos movemos, nos unificamos en este sentir que viene de tu corazón, Padre, podremos impactar no solamente nuestro lugar, nuestro entorno, sino aún nuestra ciudad, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias porque sé que tú has permanecido fiel con esta iglesia. Sabemos que tú nos has amado, que tú nos has cuidado, que tú has hecho una obra extraordinaria en cada uno de nosotros. Gracias porque esta iglesia nació en tu corazón y vemos propósitos específicos, claros para esta iglesia, Padre. Levántanos, úsanos para tu gloria y para tu honra y tu alabanza. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos esta iglesia para que podamos permanecer siendo fieles y siendo generosos como ha sido hasta el día de hoy. Dios, bendecimos sus vidas, sus familias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te amamos, te exaltamos y te glorificamos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén.
Gracias, familia Transformación y Vida. Dios te bendiga mucho. Creemos que Dios lo está haciendo, lo hemos visto, su amor, su misericordia, su bondad. Así que vamos hacia adelante. Hay mucho por hacer, mucho trabajo en cada uno de nosotros. Uno a uno, recuerda esto, uno a uno, allí donde vayas, uno a uno. Amén. Dios te bendiga.